Bienvenido a este episodio de Festejo Pagano. En esta ocasión hablaremos de una festividad que no tiene nada de santa, pero que en todo el mundo se celebra, así como si lo fuera. Me refiero al Halloween. Aunque su origen remonta a muchos siglos atrás, ha sido relativamente reciente su popularización a nivel global. Halloween, contracción del inglés All Hallows Eve en español, Víspera de Todos los Santos, también conocida como Noche de Brujas, Noche de Muertos o Noche de Víspera de Difuntos. Es una celebración moderna, resultado del sincretismo originado por la cristianización de las fiestas del fin de verano de origen celta. Halloween, según la teoría tradicional, tiene su origen en una festividad céltica conocida como Samhain, que deriva del irlandés antiguo y significa fin del verano. Los antiguos británicos tenían una festividad similar conocida como Calan Gaeaf. En el Samhain se celebra el final de la temporada de cosechas en la cultura celta y era considerada como el Año Nuevo celta, que comenzaba con la estación oscura. Los antiguos celtas creían que la línea que une a este mundo con el otro mundo se estrechaba con la llegada del Samhain, permitiendo a los espíritus tanto malévolos como benévolos pasar a través. Los ancestros familiares eran invitados y homenajeados, mientras que los espíritus dañinos eran alejados. Se cree que el uso de trajes y máscaras se debe a la necesidad de ahuyentar a los espíritus malignos. Su propósito era adoptar la apariencia de un espíritu maligno para evitar ser dañado. Cuando tuvo lugar la ocupación romana de los dominios celtas, la festividad fue asimilada por estos, aunque ya se celebraba en los últimos días de octubre y 1 de noviembre, una festividad conocida como la Fiesta de las Cosechas, en honor a Pomona, diosa de los árboles frutales. Se mezclaron ambas tradiciones. Tiempo después, una época en la que se predominaba las festividades paganas, los papas Gregorio III de 731 al 741 y Gregorio IV 827-844 intentaron suplantarla por una festividad católica, Día de los Santos, que fue trasladada del 13 de mayo al 1 de noviembre. En 1840, esta festividad fue llegada a Estados Unidos y Canadá, donde queda fuertemente arraigada. Los inmigrantes irlandeses transmitieron versiones de la tradición durante la Gran Hambruna Irlandesa. Fueron ellos quienes difundieron la costumbre de tallar los jack-o'-lanterns, calabazas gigantes huecas con una vela dentro, inspirada en la leyenda de Jack el Tacaño. Sin embargo, la fiesta no comenzó a celebrarse masivamente hasta 1921. La fiesta adquirió una progresiva popularidad en las siguientes décadas. La internalización de Halloween se produjo a finales de los años 1970 y a principios de 1980 gracias al cine y a las series de televisión. En 1978 se estrenaba en Estados Unidos y en el mundo entero Halloween, de John Carpenter, una película ambientada en la víspera de Todos los Santos que supuso una referencia para el cine de terror de serie B, con innumerables secuelas e imitaciones. Actualmente se celebra internacionalmente en la noche del 31 de octubre, sobre todo en la anglósfera, como Canadá, Estados Unidos, Irlanda o Reino Unido, y en menor medida en otros países como España y Latinoamérica. A pesar de pertenecer al mundo anglosajón, en Australia y Nueva Zelanda no se observan estas costumbres tanto como en los demás países. Al final del día, la popular festividad no tiene ningún origen en la Biblia y resultó no ser más que una antigua festividad pagana, plagada de engaños, que se popularizó en décadas pasadas gracias a la mercadotecnia y los medios de comunicación masivos. Aunque muchas personas consideren que Halloween es una diversión inofensiva, la verdad es que las prácticas asociadas a esta celebración no lo son. La Escritura dice claramente en el libro de las palabras o Deuteronomio, capítulo 18, versículo del 10 al 12. No se encontrará entre ustedes a ninguno que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, un adivino, un agorero, un sortilego, un hechicero o un encantador,
uno que consulte fantasmas o ruajim, o uno que practique la necromancía, porque cualquiera que haga estas cosas es detestable a Yahweh. Y a causa de estas abominaciones, Yahweh su Elohim lo está echando delante de ustedes. Y esto también incluye cualquier tipo de adoración, festejo o cosa semejante. Por ello también advierte el apóstol Pablo en su primera carta a los creyentes en Corintio, en el capítulo 10, verso del 19 al 21, de esta forma. ¿Qué quiere decir con esta comparación? ¿Que los sacrificios que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo? ¿O que el ídolo mismo sea algo? No, sino que cuanto ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Por tal razón, dice la palabra, allí mismo en el capítulo 18 de la primera carta de Pablo a los Corintios, pero en el verso 23, que la libertad del creyente todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. En otras versiones lo dice de forma más similar, cuando dice que nada es lícito, pero que no todo me conviene o edifica. Otra forma de explicar que Halloween, además de no tener nada que ver con las escrituras, no es una festividad agradable a Yahweh, y no es posible. Es porque según el libro de mitos celtas de la profesora Miranda Green, se creía que durante las fiestas paganas del Samhain, la cual se celebraba hace más de 2000 años, los espíritus del más allá podían recorrer la sierra y los humanos podían visitar el mundo de los muertos. Y añade, la tradición del Samhain ha sobrevivido en los tiempos modernos en las fiestas de Halloween y el Día de los Difuntos. Ahora bien, la Biblia enseña que los muertos no tienen conciencia de nada en absoluto. Eclesiastés 9:5. Por tanto, no pueden interactuar con los vivos, y menos venir a pedir dulce o truco, o comer su comida favorita. Algunas creencias paganas mencionan además que algunos celtas se disfrazaban de criaturas sobrenaturales para que los espíritus que deambulaban por la tierra creyeran que ellos también eran espíritus y no les hicieran maldades. Otros pretendían apaciguarlos ofreciendo dulces. En la Europa medieval, el clero católico terminó adoptando muchas costumbres paganas y animó a sus festividades a disfrazarse e ir por las casas pidiendo pequeños regalos a cambio de una oración por los difuntos. Pero la Biblia prohíbe mezclar las creencias paganas con el culto del Dios verdadero. Segunda de Corintios 6:17. Hay también quienes afirman que tales faroles que usaban para espantar a los malos espíritus, ya en el siglo XIX en América del Norte se sustituyeron los nabos por calabazas, pues eran más fáciles de conseguir, ahuecar y tallar. Estas costumbres se basan en creencias que carecen de fundamento bíblico, como aquella de que existe el purgatorio y de que con oraciones podemos cambiar lo que la persona hizo en vida para ganar la vida eterna con Yahweh. No obstante, el Señor establece otra cosa en el libro del profeta Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Sabedlo, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así como el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Probablemente usted, al ir al supermercado o al centro comercial, tal vez al escuchar la radio o la televisión o al usar sus redes sociales, encuentre que es muy popular festejar Halloween. Pero la verdad es que estas festividades de origen pagano no tienen nada que ver con las escrituras, pues no hay un solo verso de toda la Biblia que mencione que usted debe rendir culto a un difunto, aunque este haya sido un ser querido para usted. Por eso, Efesios 5:11 dice lo siguiente: no participando en las obras infructuosas en las tinieblas, sino más bien
reprendiéndolas. La Iglesia Católica, para satisfacer el gusto popular, introdujo su fiesta del Día de los Santos, mezclándola con el Día de Samán y el Día de Pomona, y nunca pudo eliminar la tradición druida. Eso es lo que pasa cuando queremos complacer el gusto popular. El gusto popular todavía sigue demandando y pidiendo, pero los cristianos tenemos que ser valientes y no comprometer nuestro principio bíblico. Si hacemos concesiones al mundo y a sus tradiciones, perderemos nuestro sabor de sal de la tierra y no serviremos para nada. Lucas 14, 34 al 35. El famoso trick or treat es una frase muy común usada por los que participan en las celebraciones de Halloween. Trick, que significa truco o maldad, y treat, que significa obsequio o regalo. La idea de la frase es bien simple. ¿Me das un regalo o te hago una maldad? Esta frase no es tan inocente como se presenta, sino que habla de un aspecto histórico y verídico de esta celebración. En aquella noche, mucha gente se disfrazaba e iba en busca de ofrendas para los espíritus. Cuando alguien no les daba una ofrenda, ellos le hacían daño con sus bastones, los cuales muchas veces tenían puntas bien afiladas. Una vez más, ¿me das un regalo o te hago una maldad? La idea o insinuación de hacerle daño a otra persona es antibíblica. Romanos 12, 17 al 19. Romanos 13, 10. Primera de Tesalonicenses 5, 15. Primera de Pedro 3, 9. No hay duda alguna que Yahweh espera que seamos diferentes. La iglesia de Yeshua, que es guiada por el Espíritu Santo, no es de este mundo y no debe perderse en las tradiciones de este mundo infundadas por hombres alejados del Señor, especialmente si ésta no glorifica a Yahweh. Halloween nunca ha sido ni será un tributo a la luz ni a las cosas de Dios. Halloween ni siquiera pretende ser eso. Esta fiesta no es otra cosa sino la continuación de un culto pagano que ha ido obteniendo la aceptación de muchos en la iglesia de todos los tiempos. La palabra nos enseña que no podemos servir a dos señores. Lucas 16:13. Y el Señor nos insta a que nos apartemos de toda iniquidad. Segunda de Timoteo 2:19. Y la Biblia lo dice claramente en una frase: absteneos de toda especie de mal. Primera de Timoteo 5:22. Esto es bien importante, pues hay muchas cosas que a simple vista no se ven malas, pero cuando nos detenemos a mirarlas con más atención, buscamos sinceramente la verdad. Nos damos cuenta de no solo que tienen apariencia de maldad, sino que lo son, y que por supuesto no corresponden con nada de lo que el Padre enseñó a través de Moisés y los profetas, y que después también enseñaría el Mesías a los apóstoles. Una cosa que muchos afirman para justaponer la festividad pagana del Halloween dentro de las escrituras es que esta y la festividad Purim tienen el mismo origen, y la verdad es que una nada tiene que ver con la otra. La fiesta de Purim habla de la victoria de un remanente del pueblo de Israel ante Amán, gracias a que Yahweh intervino por medio de la reina Esther, cuyo nombre original significa Hadassah. Durante la celebración de la fiesta de Purim, que aunque no es solemnidad de Yahweh, el Señor ha permitido que se celebre para recordarnos que ya sea como pueblo o de forma individual, necesitamos de Yahweh para todo, y que solo cuando nos entregamos en obediencia genuina a Él, nos usa para grandes cosas. Por otra parte, la palabra del Señor nos dice que Pablo, consciente que la naciente comunidad de Efeso está inmersa dentro de una sociedad dominada por prácticas ocultistas y de adoración a demonios, se dirige a ella y les dice, como está escrito en Efesios 5:11, no participando en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendiéndolas. De acuerdo con esta palabra, el Espíritu de Santidad no solamente nos ordena rechazar las obras de la oscuridad, como por ejemplo las fiestas paganas, sino que también nos pone en la obligación de denunciar y exponer lo que ellas son en realidad: obras satánicas, actividades netamente producto del reino de las tinieblas. El verso próximo dice que ni siquiera deberíamos hacer comentarios de detalles de ellas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Efesios 5:12. Yahweh ordenó en la Torá: aún después de que sean destruidas delante de ti, cuídate de no caer en lazo al ir en pos de ellas, y de no indagar respecto a sus dioses diciendo:
¿Cómo servían estas naciones a sus dioses para que haga así también yo? Deuteronomio 12:30. Más tarde el mismo Pablo exhorta a la iglesia de Roma a que rechace las cosas del mundo. No os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Romanos 12:2. Debemos renovar nuestra mente en su palabra para predicar el mensaje de Yeshua y no el mensaje de Satanás. El mismo Yeshua dice: no se puede servir a dos señores. Por lo mismo, no podemos buscar simultáneamente a la luz y a las tinieblas. Jeremías 10:2 dice: así dijo Yahweh, no aprendáis el camino de las naciones que rodearon al pueblo de Dios. Israel era pueblo de costumbres paganas, que adoraba dioses paganos, los astros y los muertos. Dios le dijo a su pueblo: no aprendáis el camino de esas naciones. Esto se refería a no seguir, imitar o adoptar sus costumbres, creencias y fiestas paganas. Esto es lo que realmente ha sucedido, que el pueblo ha aprendido a celebrar la festividad pagana de Halloween, copiándolo de otra cultura y pueblos como aquellos egipcios y habitantes de China, India, Irlanda, Inglaterra y norte de Francia, incluyendo a los romanos. Deuteronomio 18:9. Efesios 4:27 dice: ni deis lugar al diablo. Aquellos que celebran a Halloween dan oportunidad a convertirse en víctimas de cualquier cosa negativa que esté relacionada con esta festividad. La protección de Dios se aparta de aquellos que dan lugar al diablo. Razón tuvo Yeshua al decir: no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Al participar de esta celebración, somos responsables de las consecuencias por darle lugar al diablo. Deuteronomio 7:26 dice: y no traerás cosa abominable a tu casa, del todo lo aborrecerás. Si nuestro hogar ha sido dedicado al Señor, no podemos participar de esta celebración pagana de Halloween. Celebrar Halloween dentro de la casa o en la marquesina es traer cosa abominable ante los ojos de Dios. Segunda de Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez ha sabido las escrituras. Algo que ha construido la celebración año por año de Halloween ha sido la enseñanza de los padres a los hijos de comprarles caretas y disfraces y acostumbrarlos a celebrar esta festividad como parte de nuestras fiestas de pueblo. En lugar de llevarlos a la iglesia y enseñarles la palabra de Dios, le enseñan a celebrar a Halloween. ¿Será esto acaso el camino que Dios quiere que los padres les enseñen a sus hijos? Proverbios 22:6. Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Halloween es una festividad pagana cuyos frutos son negativos: crímenes, violencia, ocultismo, etc. Son parte de sus obras. Las tinieblas del mal arropan las calles y huestes espirituales de maldad. Incitan a toda clase de vandalismo. Nuestro deber como pueblo de Dios, como creyentes que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, es de no participar de estas obras de las tinieblas. Nuestro deber es reprender y reprender en el nombre poderoso de Yeshua. Padres, no permitan que sus hijos participen de Halloween, cuya celebración ha traído tanto mal a nuestros hogares. Jóvenes, no existe diversión como tal. Si participas de esto, tarde o temprano, el pecado te alcanzará. Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios. El discípulo, el creyente, debe vestirse de toda la armadura de Dios. Cambiamos estos disfraces de Halloween por la vestimenta de la armadura de Dios. Un último, aparte nos cuenta que, por su parte, que la Iglesia Católica continúa hasta el día de hoy recordando a los santos muertos, como lo hace la Iglesia Episcopal y la Iglesia Ortodoxa griega. Pero los sacerdotes de Druida, como orden pagana, tomó la misma noche en el pasado para celebrar, no el recuerdo de los muertos, sino para brindar alabanza al Señor de la muerte, Samhain. Este festival tiene la intención de honrar a los mártires, conocidos y desconocidos, que hayan muerto por la Iglesia. En realidad fue la Iglesia de Roma los que mató a la gran mayoría.
Durante los tiempos de Constantino, estos dos días festivos, el eclesiástico y el pagano, se mezclaron en un intento volicional, consciente y calculado para tratar de cristianizar el día pagano. Pero qué error, la Iglesia no logró cristianizar a los paganos. Sucedió lo contrario, como siempre que se intenta tratar con el mal. Los paganos influyeron más al día eclesiástico que viceversa. Algunos de estos ritos del pasado son similares a los que inocentemente practican los niños en las calles, como el trick or treat. La idea original es que los demonios vienen a su casa y si usted no los complace, treat, ellos pueden tenderle una trampa. En cuanto a los disfraces, la Iglesia Católica Romana de Irlanda lo adoptó siglos más tarde. Esto era para representar los santos patronos o guardianes de sus miembros. Cada persona se vestía de acuerdo con su santo. Aquellos que no representaban la parte del santo debían representar la parte de un demonio. Con el tiempo, los disfraces fueron cambiados de santos a demonios y figuras horripilantes para corresponder a las invocaciones paganas. Este es trasfondo diabólico de lo que hoy se practica como algo simplemente tradicional. Nuestra ignorancia acerca del tema. Debemos de reconocer que el problema de Halloween no es un asunto cultural, de disfraces o dulces en sí, sino un problema de índole espiritual. Sus imágenes son satánicas, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra los potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra los huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Sus orígenes son satánicos y algunos de sus principales ocultistas durante ese día específico hacen oraciones directas a los demonios, los cuales demandan de ellos, en sus casos extremos, el sacrificio de los seres humanos. Satanás, en sus artimañas, metodología engañosa, toma provecho de nuestra ignorancia bíblica para destruirnos. La Escritura dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Pero gracias a Yahweh, hoy, por medio de las Escrituras, podemos adquirir conocimiento y discernir si el espíritu de esta práctica, junto con sus practicantes, es de Dios. Juan apóstol dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Primera de Juan 4:1. El propósito de esto, como dijo al apóstol Pablo, es para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Segunda de Corintios 2:11. Si queremos que nuestros hijos crezcan fuerte en la palabra de Dios, debemos de enseñarles la verdad. Dios nunca nos pide que practiquemos algo que no entendamos. Efesios 4:15. Mirad que no haya quien nos esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Colosenses 2:8. La fe del creyente se basa en el triunfo de la vida sobre la muerte, de la luz sobre las tinieblas. No podemos encontrar ningún pasaje bíblico que hable sobre la muerte, el diablo, los demonios y la oscuridad en forma positiva. El Nuevo Testamento es básicamente la historia de cómo Yeshua venció a Satanás y el pecado, y la liberación que nos ofrece de la muerte y el miedo. Entonces, la respuesta interrogante implícito de todo este estudio es: ¿sí podemos reconciliar la festividad pagana con la fe? Bíblicamente la respuesta es no. No se puede reconciliar el Halloween y ninguna otra fiesta de los muertos basado en lo que la Biblia nos enseña. Lo santo con lo profano no se mezcla. Debemos ser conscientes y claros de qué lado estamos. Si hemos decidido seguir el camino del Señor, entonces debemos ser firmes a lo que eso significa. Dejar de estar jugando y tomar en serio el compromiso que hicimos por libre voluntad. Pues al final del día, si decidimos ser hijos de Yahweh, debemos comportarnos como Él nos enseñó y llamar abominación a lo que Él llama así, y santo a lo que Yahweh también así llama. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga.